Hola, mi nombre es Lourdes Gutiérrez, trabajo en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Soy coordinadora del proyecto de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El día de hoy les vengo a platicar qué es la trata de personas, cuáles son los indicadores, los perfiles de las víctimas, los perfiles de los tratantes y también qué hacer y qué no hacer, qué mitos y qué realidades tenemos en cuanto a este tema. Y una base fundamental que cuando estamos hablando de trata de personas son los derechos humanos, porque es la violentación de muchos derechos humanos en un solo delito. Y es por eso que es tan complejo de investigarlo, de identificarlo. Son víctimas que no se ven como víctimas de trata de personas, son víctimas que algunas veces dan su consentimiento para ser explotadas, pero esto no exime de responsabilidad para ningún delincuente decir que una víctima dio su consentimiento para ser explotada, porque estamos hablando de una violación de los derechos humanos de las personas. Y es por eso que todas las personas debemos de velar por la protección de las posibles víctimas de trata de personas. También les voy a hablar sobre el tráfico ilícito de migrantes, que es otro tipo penal diferente, pero algunas veces también se confunde. ¿Y de dónde vienen estos términos? Antes decíamos trata de blancas y era conocido en todo el mundo como trata de blancas, y esto era porque solamente se identificaban como posibles víctimas a las mujeres blancas, de color blanco. Pero no así si eras un niño o eras una niña o eras un hombre, no te reconocían estos derechos de protección. Es por eso en esta evolución de 100 años de decir trata de blancas, ahora hasta el 2020, desde el 2000 ya en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niñas, es cuando ya se dice el término de trata de personas, porque reconoce este derecho humano que tienen todas las personas, independientemente si no eres mujer y tampoco eres blanca. Y esto deriva de la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 protocolos, que entre ellos es el de trata de personas, es el de tráfico ilícito de migrantes y es el de armas. ¿Y por qué UNODC está hablando de este tema? Los países decidieron decirle a esta oficina de Naciones Unidas ser la custodia de esta convención y de sus protocolos, así como otras convenciones como la de terrorismo o blanqueo de capitales, de las que también UNODC es custodia. Entonces UNODC acompaña a los países en desarrollar esta legislación a nivel nacional e implementar acciones para prevenir, perseguir este delito, proteger a las víctimas y también esta cooperación internacional. Por eso se dice que son las 4P del Protocolo de Palermo, que es el de trata de personas: prevención, persecución, partnership, que es la cooperación internacional, y la persecución del delito. No es solamente que se persiga este delito, sino también hay que atender a las víctimas como corresponden. Es por eso que este tipo de herramientas buscamos darle a ustedes este conocimiento para que puedan canalizarlas a las autoridades correspondientes. También esto va ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, con el objetivo número 5 y número 16, de paz, justicia e instituciones fuertes, y el 5, que es el igualdad de género. Nos vamos a los principios básicos, que son los derechos humanos, que son universales, inalienables, indivisibles. Esto nos quiere decir que todas las personas que nacemos tenemos estos derechos. Ninguna persona, ningún gobierno, ninguna política pública nos puede quitar estos derechos humanos, porque están garantizados donde los países firmantes de estos principios en eso basan sus constituciones. De hecho, aunque no hubieran firmado, si está en una constitución de un país, ellos velan por estos derechos humanos. Y esto nos da igualdad en cualquier país y protección, porque estos derechos humanos son fundamentales para la convivencia humana. Entonces estamos hablando que son 30 derechos humanos, y el día de hoy específicamente voy a hablar sobre el derecho humano número 4, que es que nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI. Antes pensábamos solamente en los esclavos, pero es que ahora la modalidad de trata hay diferentes modalidades. No solamente ya estamos hablando de una explotación laboral o una explotación sexual, sino que hay diferentes modalidades de la trata de personas que significan una explotación del ser humano. Y recordemos que para los tratantes el ser humano es como un objeto que ellos quieren disponer, vender, rentar,
y eso está definitivamente en contra de la ley y en contra de los derechos humanos de cada una de las personas. Recordemos que como funcionarios públicos tenemos esta obligación de garantizar que estos derechos humanos sean respetados por todo el mundo. Igualmente nosotros somos acreedores a estos derechos humanos, pero también debemos vigilar, velar que sean protegidos, que no sean discriminatorios, que no se violen los derechos que existen ya preconcebidos en cada una de las legislaciones. Es su deber día a día proteger los derechos humanos y su legislación nacional para garantizar esta protección de los derechos humanos. ¿Por qué el tema de trata de personas es tan complejo? Porque podemos ver a una víctima parada, podemos ver a una víctima caminando, podemos ver a una víctima platicando, pero no va a decirte que es víctima de trata de personas. A veces ella misma ni siquiera se reconoce como víctima, porque piensa, la engañan o le dicen que tiene una deuda, entonces ella no va a abrir la boca, además que puede estar amenazada, y levantar la mano. Es muy raro que una víctima llegue y diga yo soy víctima de trata de personas, a menos que conozca la legislación. Si no, es porque ella está amenazada o ella piensa que tiene que hacerlo, ella piensa que tiene que entregar ese dinero a estas personas porque les tiene una deuda y no reconoce sus propios derechos humanos. Entonces es de naturaleza muy compleja. También la trata de personas es considerada el tercer negocio más lucrativo para el crimen organizado. Primero son las drogas, luego son las armas y luego viene la trata de personas. ¿Y esto por qué? Porque las drogas, una droga uno puede, la siembra, la procesa, la transporta, se consume y ahí se acabó el negocio. También con unas armas, se compran, se envían, alguien las tiene y ya se acabó ese negocio. En cambio con la trata de personas tienes a una explotación a una persona todos los días, así es que eso es un dinero que ingresa todos los días, es muy lucrativo para el crimen organizado y más durante este tiempo de pandemia de COVID-19. Una víctima, ¿usted cree que la van a dejar de explotar? No, sigue siendo explotada 24 horas al día de una u otra forma. Si ya no la están vendiendo en las calles, la van a vender en internet. Entonces hay que estar muy atentos también en estos tiempos de pandemia, que quizás no podemos investigar tanto, pero siguen explotando a las víctimas. Y también a las víctimas les dicen que le tengan miedo a la policía, que le tengan miedo a migración y que ellos son malos. Entonces la víctima hasta puede llegar a la hora que la rescatas a golpearte o a ser muy grosera contigo. Entonces no es una víctima normal, necesita una atención totalmente diferenciada. Y ahora sí me voy a decirles qué es trata de personas. Trata de personas significa la captación, transporte, traslado, acogida, recepción de una persona a través de ¿qué? El engaño, el uso de la fuerza, el fraude, el abuso de poder, el enamoramiento. ¿Con qué fin? Con el fin de explotación sexual, explotación laboral, servidumbre doméstica, mendicidad obligada, extracción ilícita de órganos, pornografía infantil, que se dice explotación sexual infantil en línea, mendicidad, prácticas análogas a la esclavitud, adopciones irregulares. Esto es por decirles algunas de las modalidades de trata de personas que están en las legislaciones de ustedes. Entonces, tratante no es solamente el dueño del bar que las tienen en explotación. El tratante es el que la transporta, el tratante es el que la publica, el tratante es quien la recibe en su casa. Así es que hay que estar muy atentos porque son varios tratantes. Esto es cuando estamos hablando sobre todo de crimen organizado. Sin embargo, tenemos una trata que está de crimen organizado y otra trata que puede ser tu propia mamá o tu propio familiar el que te esté explotando y no es exactamente crimen organizado. Entonces hay modalidades y hay casos donde la propia hermana es la que está explotando a su hermanita en su propia casa sin necesitar de trasladarla. Y aún así sigue siendo trata de personas. La trata de personas también se relaciona con otros delitos como el tráfico ilícito de armas, como las drogas, como el secuestro, como la extorsión, como el blanqueo, con la corrupción, sobre todo cuando estamos hablando de crimen organizado. ¿Y qué es la diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes? Son delitos totalmente diferentes, son legislaciones diferentes para cada uno de ellos la que aplica. Existe una ley de trata de personas y en otro está el tráfico ilícito de inmigrantes. Estas diferencias son muy marcadas en cuanto, vamos a ver ciertos términos. El consentimiento o el tráfico ilícito de inmigrantes, un migrante da su consentimiento
para querer cruzar a otro país de manera ilegal. Y para esto le paga a un traficante, a un pollero, como le dicen también, o a un coyote, para pasar este cruce de manera ilegal. Cabe mencionar que los migrantes no son los delincuentes. El delincuente es el coyote, es el traficante el que recibe ese dinero. Este derecho natural a una migración, porque lo tenemos desde el tiempo de las cavernas, que queremos buscar alimento, buscar mejores oportunidades, esto es natural del ser humano. Por eso los animales no tienen un pasaporte para cruzar de frontera a frontera. Si vemos una hormiguita cruzando de Costa Rica a Panamá, no es ilegal esa hormiguita, es un derecho natural que ellos tienen y no necesitan andar cargando con un pasaporte. Entonces, esto es una diferencia muy grande y no podemos ver a los migrantes como delincuentes. Están cometiendo una infracción administrativa. Recordemos que antes no existían las fronteras en los países y es cuando el ser humano empieza a vivir en sociedad que crea sus leyes y también crea estas restricciones de movilidad. Y la diferencia también con trata de personas es que la víctima puede o no dar su consentimiento. Otro tema que nos diferencia también es que en la trata de personas lo económico que el tratante recibe es todos los días. En cambio, con el tráfico ilícito de migrantes, pues el coyote recibe el dinero, quizás una parte o la mitad del dinero, pero cuando deja al migrante en su destino, ahí se le acabó el negocio, tiene que llevar a más personas. Así es que es diferente el tipo económico. También en cuanto a los daños a las víctimas de trata de personas, son mucho más los daños a las víctimas de trata. Imagínense ser violada 10 veces todos los días durante año y medio. Eso es un daño físico, psicológico, emocional que causa a las víctimas de trata de personas y es muy diferente con el tráfico ilícito de migrantes, que obviamente quizás tengan algún daño físico o psicológico en el transcurso, mas sin embargo no se consideran como los mismos daños. Entonces, bueno, eso es. También estamos hablando de tráfico ilícito de migrantes, implica siempre un cruce de fronteras de manera ilegal. En cambio, en la trata de personas, como le dijimos, puede ser explotada en tu propia casa y no necesito que me cruce de fronteras. Entonces puede ser a nivel nacional o transnacional. En cambio, el tráfico ilícito de migrantes siempre implica un cruce de fronteras, por lo que es transnacional. Otra cosa es que a las víctimas de trata de personas se les considera como víctimas. En cambio, con tráfico ilícito de migrantes, al migrante no se considera víctima. Se le dice persona objeto de tráfico ilícito de migrantes. No es víctima de tráfico ilícito de migrantes. Por eso tienen diferentes leyes y protecciones totalmente diferentes. Entonces, vamos a hablar también qué modalidades hay de trata de personas. Tenemos que puede ser el de pornografía infantil, explotación sexual, explotación laboral, adopciones irregulares, venta o renta de personas, matrimonios forzados, también cualquier forma de explotación sexual, cualquier forma de esclavitud, trabajo o servicios forzados, también el reclutamiento de personas menores de edad para el crimen organizado, cuando vemos que pandillas contratan a niños y niñas para llevar drogas o para llevar armas, o personas que son específicamente contratadas para hacer ese tipo de delitos, mendicidad obligada, cualquier forma de explotación, servidumbre doméstica. También hay lugares donde se acostumbra que los propios papás vendan a sus niños y les llegue una familia y le diga: yo te compro a tu hijo, yo le voy a dar comida, alimento, educación acá en la ciudad, él solamente me va a ayudar a la casa, pero cuando llegan a la casa son circunstancias totalmente diferentes, tienen que cocinar todo el día, no se les paga, no pueden comunicarse con su familia, no tienen días libres, no es solamente cocinar, tienen que hacer la limpieza, tienen que lavar los autos, tienen que hacer todo lo de una casa, y obviamente esas son circunstancias violatorias de sus derechos humanos porque no se les respetan lo que está establecido en la ley laboral de los países. Entonces podemos tener que a veces que son concursos de delitos, no solamente es trata de personas, sino que también puede venir con blanqueo de capitales, o puede estar relacionado con tráfico, o puede estar relacionado con drogas. Así es que dependerá de cada uno de los casos. Les puedo decir que cada una de las víctimas
es un caso totalmente diferente, su vulnerabilidad es totalmente diferente aunque esté al lado de otra persona. Así es que cada caso y entrevista debe de ser valorada específicamente a cada una de las víctimas. Y también quiero decirles que aunque yo dé mi consentimiento, no importa en juicio. Eso no es tomado en cuenta por el juez y es algo que los abogados defensores siempre dicen. Ella dio su consentimiento, así es que no existe un delito. Como estamos hablando de violación de derechos humanos, se considera delito y también eso es sancionado por prisión dependiendo de los países. En Panamá tenemos hasta 25 años de cárcel y también en Guatemala tenemos hasta 18 años de cárcel más las multas y los años. Pero ¿qué factores me llevan a que yo pueda ser una posible víctima de trata de personas? Bueno, hay muchos factores de riesgo. Estamos hablando de factores macro, factores micro o factores personales individuales. Factores macro es cuando existe, no sé, una guerra, una situación de daño en la naturaleza, que viene un huracán y entonces me deja en una situación totalmente vulnerable de necesidad. Igual lo tenemos ahora con la pandemia de COVID-19, que nos deja en mucho riesgo a muchas personas vulnerables porque ahora no tienen trabajo, ahora no tienen que comer y entonces los tratantes van a tratar de hacer uso de esa vulnerabilidad y ofrecerles cosas, ofrecerles dinero en cambio de explotarlas. Factores micro, esto tiene que ver más hacia la sociedad, cómo fueron creadas circunstancias políticas, también cuestiones religiosas y también, bueno, factores individuales también me quiere decir que si yo vengo de una familia donde existe violencia, donde ya me violaron, donde no hubo justicia, donde si puedo yo tener un trastorno mental o puedo tener una adicción a las drogas, de eso se van aprovechando los tratantes para explotarme. ¿Cuál es el perfil de las víctimas que tenemos en Centroamérica? Son mujeres adultas y niñas, sobre todo según el último informe del diciembre del 2018, es que tenemos más víctimas mujeres y niñas en Centroamérica y el Caribe. Y sobre todo nosotros tenemos más niñas en situación de explotación sexual. Se aprovechan más de la vulnerabilidad de las víctimas, sobre todo Guatemala, Honduras, El Salvador, en estas comunidades más vulnerables y otros países donde también recibimos, como en Panamá, mujeres adultas extranjeras de Venezuela, Colombia, que tienen mucha necesidad y tienen bajos ingresos económicos, entonces de eso se aprovechan los tratantes. También tenemos con bajo escolaridad, con bajo nivel de escolaridad, pero eso no quiere decir que si yo tengo una carrera no pueda ser víctima de trata de personas. Eso no importa, hemos tenido víctimas que son doctoras o son ingenieros o son futbolistas. Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. También hay factores de riesgo, como lo mencioné, cuando hay una violencia física o sexual en nuestra familia. Entonces son factores que te expulsan de tu propia protección, de tu propia circunstancia de protección y entonces ahí es donde puedes caer en manos de tratantes. Y bueno, también si eres extranjera, no hablas el idioma o extranjero y no hablas el idioma, pues estás muchísimo más vulnerable y que piensas que no tienes estos derechos que te protegen. En cuanto a explotación laboral, estamos hablando de hombres y jóvenes que trabajan, pero en sectores agrícolas, sector de construcción, también en bares y también tenemos en situación de pobreza o en situación de necesidad. Entonces hemos tenido casos donde un tratante en la construcción solamente contrataba a extranjeros y les pagaba menos dinero, los dejaba viviendo en la misma construcción, no les daba de comer, los horarios eran en la mañana, en la noche, a todas horas para terminar más rápido la construcción. Además, como los dejaba ahí durmiendo, pues no tenía que pagarle a alguien que cuidara la construcción en la noche porque ellos mismos lo hacían. Luego les cobraba por estos materiales de protección, o sea, los guantes, las botas. Ellos no tenían estos materiales dados por la persona porque mientras más se ahorra el tratante,
más ganancias es para él. También podemos ver los indicadores y los perfiles en servidumbre doméstica. Entonces es cuando mujeres, niñas y niños llegan de comunidades rurales a trabajar en las casas en situación de pobreza o necesidad, o también cuando son extranjeros. Entonces puede de ahí venirse de tú estás en una situación irregular, tú tienes que trabajar, puede ser que te paguen, o lo que hacen también los tratantes es decir que te voy a pagar tanto dinero, te ofrecen mucho dinero para que tú caigas en eso y luego te digan yo te estoy ahorrando ese dinero, cuando termines aquí yo te lo voy a pagar todo. Pero no, ese derecho a recibir ese dinero lo tenemos de cada vez que te toque tu salario, recibirlo completo, o si no, préstame un poquito. También hemos tenido casos así. ¿Dónde podemos encontrar la trata de personas? Puede ser en cualquier lugar, pero si estamos hablando de explotación sexual, sobre todo lo tenemos en estos bares, restaurantes, table dance, también agencias de modelos que ellos se aprovechan del sueño de las personas, de las ilusiones, o también en el internet. Las víctimas ahora están explotadas a través del internet o en bares, en hospedajes, moteles. Entonces te ofrecen un servicio completo. Cuando llegas a un masaje y dices que no solamente quieres un masaje, sino que quieres algo más o con un final feliz, pues ahí también hay que poner atención para posibles víctimas de trata de personas. De explotación laboral lo tenemos en granjas, en donde venden la industria, donde están muchísimas máquinas de escribir, de coser, y tienes que ver las circunstancias, qué horarios tienen, a qué horas tienen sus recesos, les dan permiso para tomar agua, les dan permiso para ir al baño. También en las casas, en los hoteles y en cualquier lugar puede ser víctima de trata de personas. Dependiendo del caso, pero les doy un ejemplo general, es que primero a las víctimas les ofrecen cosas maravillosas, les ofrecen mucho salario y ellos, los tratantes, te pagan todo, el pasaporte, te dan el dinero para cruzar migración, intentan hacerlo como lo más legal posible. Puedes llegar a un país como si fueras turista y luego ser explotada. Después, cuando llegas a ese lugar de destino, estás en una situación de explotación porque te dicen que tienes que pagar la deuda por la que te trajeron. Entonces hay veces que a las víctimas le piden $3,000 cuando venir de Colombia a Panamá no sale un boleto de avión de más de $300 y los $500 que presentaron en migración se los piden de regreso. Entonces en realidad el tratante nada más pagó el pasaporte y el boleto de avión y con eso ya le está cobrando una deuda de $3,000. Y esa deuda le dicen que la va a pagar pronto, pero en realidad no se termina de pagar pronto porque el tratante te va a cobrar por el hospedaje, la alimentación, la seguridad, el transporte. El tratante te va a cobrar por todo. Y lo que hacen ahora es que ya no les quitan los pasaportes. Lo tratan de hacer como lo más legal posible. Entonces ahora simplemente dicen, tú eres libre de tener los clientes que tú quieras, pero al final de mes me tienes que dar este dinero porque es parte de los gastos que tú tuviste y de pagar tu deuda. Si no cumples con eso, tienes intereses. Hay otros tratantes que tienen una explotación mayor a sus víctimas y les piden que tengan clientes y tener una cuota diaria de $300. U otros tratantes, también tenemos casos donde dicen, tú vienes de tales horas a tales horas, tú eres libre, no te voy a hacer yo nada, pero tienes que venir como si fuera un trabajo normal y acostarte con los clientes que yo te consiga. Entonces, todos esos son modalidades de la trata de personas que tenemos en el país, y también a veces tenemos barreras para salir. Nos dicen que no te puedes ir porque tienes que pagar esta deuda, que voy a matar a tu familia, que yo sé dónde viven tus papás, yo sé que tienes un hijo, en qué escuela va. Así es que ahora las cadenas, ya no es rarísimo que veamos una víctima así tirada en el suelo, toda ensangrentada, de lo que antes estábamos acostumbrados a lo que era la trata de personas. Ahora las cadenas son mentales. Ahora yo sé que si no pago esa deuda a tiempo va a pasarle cosas a mi familia o me va a pasar cosas a mí. Así es que hay que estar muy atentos porque a la víctima puede pasar al lado de nosotros, y es por eso tan importante hacer estas entrevistas, hablar con las personas. No tiene nada de malo, y más si eres un funcionario público, conoce la historia de cada persona,
que estás ahí o que estás atendiendo, porque eso te puede dar luces de que puedes ser posible víctima de trata de personas. Entonces este sueño que le venden, se aprovechan también que si en su casa la violaban, entonces el tratante le dice: yo nunca te voy a violar, o yo aquí nunca te va a pasar eso porque yo siempre te voy a proteger. ¿Y por qué aguantan las víctimas tanta violencia o tanta explotación? Es una necesidad de supervivencia, porque si no lo hacen, las matan. Entonces aquí el ser humano puede estar dispuesto a aguantar muchísimas violaciones a sus derechos humanos, sobre todo cuando está en riesgo su vida, o cuando tiene que dar la vida por su familia, o porque tengan alimento sus hijos. Y lo que hace el tratante, entonces, para mantener a la víctima, le puede decir: ok, tú trabajas, no sé si estamos hablando de explotación sexual, puedes cobrar $40 por cada cliente, $20 son para ti y 20 para mí. Entonces, esos $20 que tiene el tratante es una ganancia, y eso solo multiplicas por muchas víctimas que tiene y muchos clientes que tiene cada una de las víctimas. Por eso es tan lucrativo para el crimen organizado. ¿Qué formas de control hacen los tratantes? Es que o hay amenazas, o te golpean, o te violan, o ven como tú eres testigo de cómo matan a alguien más, o cómo le golpean a alguien más que intentó escaparse, o también te tienen aislada, o también te tienen, no sé, por cuestiones culturales, y te dicen que si tú haces esto, Dios te va a castigar, o va a castigar también a su familia. Entonces, a veces las cadenas son cadenas que no se ven, como les dije. Y entonces también dependerá del tratante. De cada víctima es totalmente diferente. A una víctima la puedo tener o amenazada, y a la otra víctima la tengo engañada, y a la otra víctima la tengo por otra circunstancia, no sé, religiosa. Entonces es muy importante por eso la identificación de posibles víctimas, la pronta identificación de estas potenciales víctimas, evitar la penalización de las víctimas. Si una víctima comete un delito cuando está siendo explotada, no es responsable penalmente de ese delito, es el tratante, porque está actuando bajo las órdenes del tratante. Y eso es muy difícil también de explicar cuando estamos ante un juez diciendo: sí, materialmente ella hizo esto, sin embargo estaba bajo la orden de estos tratantes. Entonces es por eso muy importante, todas las investigaciones son investigaciones de inteligencia, de avanzada, las que se hacen en los casos de trata de personas. Por eso tenemos fiscales especializados en trata de personas, tenemos policía especializada en trata de personas, también en tráfico ilícito de migrantes, por lo complejo que son estos casos. Entonces tenemos que identificar y canalizar correctamente a estas posibles víctimas. ¿Y esto por qué? Como les dije, tenemos nuestras víctimas de trata de personas, han tenido muchísimas, han visto mucha violencia. A veces ellas se acostumbran a estar viendo esta violencia, y también estas circunstancias son traumáticas para ellos. Entonces a veces no quieren ni siquiera recordar su nombre, porque ese nombre le recuerda cuando vivían felices. Ahora este nombre le recuerda a esta otra vida que tienen que aguantar para poder mandar algo de dinero a su familia. Tenemos que hay un abuso físico, emocional, embarazos no deseados, hay también intentos de suicidio, y entonces es como también los tratantes nos intentan cambiar la mente. Que tú pienses diferente, que ahora tú pienses que tu único modo de supervivencia es solamente el trabajo sexual, que tú no tienes posibilidades para obtener otro trabajo. Entonces te van cambiando todas tus emociones, tu visión, tu lenguaje, y ahí es donde también las víctimas de trata de personas no se dan cuenta que son víctimas de trata de personas. Entonces hablamos de posibles víctimas en los aeropuertos que están llegando con un pasaporte recién emitido con $500, suponiendo nada más para entregar eso a migración, y con eso un boleto de regreso que van a tardar un mes estando en un país, y tú sabes que con esos $500 no va a ser posible sostenerse, y te están diciendo relatos que le están pagando su boleto de avión, alguien más le pagó su boleto de avión, que alguien más le va a dar hospedaje. A veces te dicen domicilios que son irreales para que ellas puedan mantenerse con esa cantidad en ese lugar. Entonces son indicadores que te dicen que no es solamente dar un ingreso a una persona, sino hay que ver más allá, porque si podrías estar tú dando ingreso a una posible víctima de trata de personas,
Y entonces aquí tenemos que velar por los derechos humanos. No es solamente que usted vaya a quedar mal si es una autoridad de migración de que estoy entrevistando mal. Prefiero 1000 veces que tengan una entrevista muchísimo más exhaustiva a que alguien me sea explotado. ¿Qué mitos y qué realidades existen? Es que muchos mitos existen y uno de ellos es que la víctima sabía en lo que se metía. Y como ya lo hemos hablado, no importa que la víctima supiera que ya iba a venir a un trabajo sexual, si existe una explotación de esa víctima, es trata de personas. Que la víctima cometió un delito, también lo hemos hablado y dijimos que aunque la víctima haya cometido delitos, a veces los mismos tratantes las hacen que cometan delitos para ellos grabarlos o tener la evidencia o con eso amenazarlos. Eso no importa porque está dentro de estos protocolos internacionales y de sus propias legislaciones, que no importa que la víctima cometa un delito si se demuestra que estaba en explotación. También otro mito es que la víctima recibió un pago por el servicio que hizo. Y como vemos, si bien algunas veces sí reciben algo de pago, pues también alguien más está aprovechando de ese dinero y ahí es donde viene la explotación. Que la víctima tenía libertad de movimiento y ahora vemos que no importa que la víctima sea libre de caminar por un centro comercial o por las calles, porque ahora las cadenas están aquí en la mente. O que también dicen que la víctima debería estar agradecida porque alguien les dio un trabajo. Un trabajo en situación de explotación es trata de personas, no es un trabajo digno o honorable, es una explotación y es una violación a sus derechos humanos y es un tipo penal. Así es que es un delincuente, aunque él esté dando un trabajo, que le esté dando algo de dinero, pues es un tratante, es considerado tratante. O que también la víctima tuvo oportunidades para escapar y no lo hizo. Como saben, el tratante le amenaza y le dice que las autoridades son las que les van a hacer daño o que la van a deportar. Entonces la víctima no va a escapar, no va a intentar escapar porque sabe que está totalmente controlada por el tratante. También pensamos que la trata de personas siempre implica un cruce de fronteras y como vimos puedo ser explotada en mi propia casa, así es que no siempre implica un cruce de fronteras. O que a veces también existe que las víctimas si están casadas o que si son familiares pues ya no hay trata. Tu tratante puede ser tu propio marido que te esté vendiendo con sus amigos para explotación sexual o que te venda con alguien más. Así es que aquí no importa, de hecho es mucho más agravante cuando es un familiar o una autoridad la que está cometiendo este delito de trata de personas. Y también otro mito es que las víctimas siempre son pobres. Como lo dijimos, cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, así tengas mucho dinero o no tengas nada de dinero. Y que también hay otro mito que es terrible, que las víctimas están ahí por gusto. Entonces yo les preguntaría si a ti te gusta que te explotaran sexualmente o que te violaran todos los días 20 personas, ¿estás ahí por gusto? No, estás ahí porque estás en una situación de explotación. Así es que los invitamos a todas y a todos a que pacten con su corazón. Este corazón azul significa la desolación de las víctimas, el corazón frío de los tratantes y es el color de las Naciones Unidas. Esta campaña de Corazón Azul es una campaña de Naciones Unidas en contra de la trata de personas, así es que los invitemos a que pacten con su corazón, protejan a las víctimas, porque todos tenemos los derechos humanos. Y por parte de la Oficina de Naciones Unidas, para finalizar, estamos aquí para ayudarles, acompañarles y cuando necesiten capacitaciones especializadas de identificación, de entrevista a víctimas, pues no duden en contactar con nosotros. Mi correo electrónico es lourdes.gutierrez@un.org. Y si no, con su Comisión Nacional contra la Trata de Personas, porque yo coordino todas las acciones con la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Y muchas gracias.